entonces, en esta jornada electoral, queremos saber cuál es su impresión acerca del proceso. Bueno, estamos asistiendo a un nuevo evento electoral al estilo del socialismo del siglo XXI, donde, digamos, los que no participamos de esa corriente política, pues tenemos que ir con la cancha inclinada a jugar. Un ventajismo sin igual, un ventajismo brutal, un uso abusivo de los recursos del Estado para favorecer la plataforma electoral que promueve el señor Nicolás Maduro, que se ha visto en toda Venezuela y que acá en San Cristóbal hasta ayer todavía estaban cuadrillas oficiales con los nombres de los partidos que apoyan la plataforma oficial haciendo campaña en la calle. Entonces el ventajismo, el uso abusivo de los recursos del Estado, luego la intervención de los partidos políticos que ha ocurrido en Venezuela, la inhabilitación de que somos víctimas muchos de los actores políticos en este país, los presos que no pueden participar, la gente que está en el exilio, conforma un cuadro, Marjorie, que es muy lamentable para un proceso democrático. Aún así, en esas condiciones tan adversas, pues nosotros estamos llamando a la gente a participar y a votar, porque es una forma también de expresar nuestro rechazo al sistema. Y en esta oportunidad, dada la naturaleza de esta elección, de que es más, digamos, hay una oportunidad de concentrar más el voto que en una elección parlamentaria como ocurrió hace 2020, donde la fragmentación y el secuestro tan rápido de los partidos lo hacía muy complicado. En esta oportunidad, pues hay digamos, la circunstancia de poder encauzar un poco mejor el voto sin que sea lo óptimo, porque obviamente todos sabemos las dificultades que tenemos los opositores en Venezuela como consecuencia del sistema de intervención política que el régimen tiene sobre nuestros partidos históricos. El escenario que tenemos es un escenario de desconfianza, de decepción, si se quiere, de que muchas personas que seguían a sus partidos tradicionales desde siempre se abstienen en el día de hoy a ir a votar, porque si por un lado hay una fracción política monolítica que ordena y tiene disciplina con su militancia, también vemos otro lado muy fraccionado, muy dividido, y lo que está dando la oportunidad a una tercera vía también de independientes, que si bien se manifiesta débil, pareciera ir en ascenso. ¿Qué pasa con esa fracción dividida de la oposición que no termina de ponerse de acuerdo y que lleva muchas veces a la abstención? Porque la gente siente que antes de traicionar a su partido leal prefiere no ir a votar. Así es, Marjorie. Vivimos un momento, repito, de mucha fragmentación, como resultado, en primer lugar, de la perversa conducta del régimen al coaptar actores, personas en el mundo opositor mediante mecanismos corruptores y ponerlos a su servicio simulando estar en la oposición. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2020, cuando con una minoría de diputados se colocó de presidente a un ciudadano diputado que no tenía los votos para hacerlo, pero con el uso militar de las instalaciones del Capitolio se impuso esto allí. Luego vino la sentencia del Tribunal Supremo que intervino a los partidos políticos. Y esta conducta perversa del régimen es el primer factor. Pero también hay en el campo de los dirigentes opositores un poco de, o no un poco, hay una conducta en algunos de ellos donde priva su ego, donde privan sus ambiciones y no el país. Y entonces, bueno, no tienen la humildad de aceptar que es necesario en un momento determinado contribuir a la unidad, crear mecanismos de participación para que los ciudadanos sean los que escojan la plataforma electoral con la cual vamos a concurrir. Entonces, esos dos factores, la corrupción del gobierno y la falta de voluntad política en algunos sectores de la oposición para integrar un solo bloque, es lo que nos ha generado este fraccionamiento que yo espero se supere pronto cuando el país tenga que escoger realmente entre la democracia y la dictadura, que es lo que viene el próximo año. Ahora bien, había sido una petición al unísono de que hubiera una renovación del poder electoral. Después de 12 años, Tibisay Lucena deja el poder electoral y hay unos nuevos rectores que se están estrenando el día de hoy.
esto puede generar un poco más de garantías para los procesos que vienen. Estamos hablando de que el año 2024 sea posible hacer elecciones presidenciales, pero antes, y en eso usted tiene mucho que ver, se está promoviendo un referendo revocatorio para el año 2022 con este nuevo CNE. Entonces podríamos tener garantías. Bueno, el poder electoral en el fondo sigue siendo el mismo, controlado férreamente por el gobierno. Allá arriba en la cúpula del poder electoral, en el Consejo Nacional Electoral, el régimen permitió que dos ciudadanos venezolanos, dos profesionales muy calificados, estuviesen presentes, uno como vicepresidente y otro como miembro principal del cuerpo. Sin embargo... Es un logro. Sí, claro, es una ventanita que se abre, pero eso no ha cambiado sustancialmente la estructura del poder electoral. Porque no se trata solamente de que aquí arriba hayan dos y cuando hay directorio le aplican mayoría 3-2 y silencian a los dos que no son afectos al PSV. Pero el problema está es que en todas las delegaciones de los estados está controlada por militantes del PSV. Existe una figura de coordinadores de centro de votación totalmente controlada por el PSV. Existe todos los sistemas internos dentro del Consejo Nacional de actores del PSV. Es decir, no hay lo que históricamente en la democracia existía, que la oposición tenía capacidad de gestión en todos los niveles y en todos los sectores del sistema electoral, desde el registro electoral, el sistema de totalización, el sistema de estadística, el sistema de instalación y estructura de la organización electoral. Todo estaba, de alguna manera, con contrapeso. Aquí no hay contrapeso, aquí hay toda una estructura y, te repito, a pesar de esa situación, nosotros estamos en la obligación de dar esa lucha. Ya hemos en un momento determinado protestado no participando, pero eso no puede ser una política eterna, permanente, porque si no se paraliza el cuerpo político. Es como que yo decida hacer una huelga en una empresa o en una determinada ambiente eterna. Entonces, bueno, eso no funciona tampoco. Las huelgas y las protestas tienen sus tiempos. Y yo creo que ha llegado el tiempo de volver a la lucha política, por eso estamos participando en esta elección, por eso estamos muy activos ahora, llamando a votar a los ciudadanos y, bueno, esperando que hoy se dé una votación a favor de la democracia y a favor del cambio en Venezuela. Ahora, usted como líder político con una trayectoria tachirense, con una resonancia nacional, está entre los líderes que promueven el revocatorio a Nicolás Maduro. ¿Están dadas las condiciones para que en el año 2022 pueda llevarse a cabo este proceso electoral? Están dadas las condiciones políticas, en el sentido de que el país quiere un cambio, que los venezolanos desean tener la oportunidad de escoger un nuevo presidente. ¿Qué nos impediría hacer el revocatorio? Los elementos que no están dados son, digamos, las condiciones y las garantías que nos permitan ejercer el derecho de manera transparente, porque el chavismo desde el año 2007 tiene establecida una normativa que tiene demasiados obstáculos y nosotros precisamente tenemos que luchar para superar esos obstáculos, para cambiar esas reglas, para que el Estado venezolano pueda garantizar el ejercicio del derecho, porque el derecho a revocar tiene la misma jerarquía política que el derecho a elegir. Entonces, si yo tengo derecho a elegir un presidente y tengo derecho a revocarlo, usted, que es el Estado, tiene que darme iguales garantías. Y te voy a poner un solo ejemplo. Para votar se abren 40.000 mesas de votación en toda Venezuela, pero para revocar se abre un centro de manifestación de voluntad por Estado. Entonces me pones un embudo muy ancho arriba y uno muy angostico abajo a la hora de revocar. Eso tiene que cambiar. Y ese es uno de los temas fundamentales en los cuales hemos estado muy empeñados quienes formamos el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, que es una organización de ciudadanos de diversas corrientes políticas, de diversos sectores sociales, que estamos invitando al pueblo venezolano a movilizarse a partir del 10 de enero, cuando, de acuerdo con la Constitución, comienza el año cuarto del periodo constitucional, que es la mitad del periodo, y de acuerdo con el artículo 72, cuando se ha cumplido la mitad del periodo, se puede convocar el referéndum revocatorio. Ahora bien, se cree, los analistas pueden proyectar que al terminar estas elecciones, el gobierno regrese a las mesas de negociación. ¿Está usted de acuerdo con que se continúe la negociación en México? Pues mira, es lo que hay, no es que me encante eso, pero ojalá esa negociación pudiera traer como resultado unas condiciones de tramitación del referéndum revocatorio que respete el derecho de los ciudadanos.
y que se cumpla la declaración firmada en México, según la cual el gobierno se compromete a dar garantías en todos los procesos electorales que están, digamos, en la agenda constitucional. Y uno de esos procesos electorales que está en la agenda para el 2022 es el referéndum revocatorio. Ojalá y entonces la delegación venezolana le ponga atención al referéndum, porque algunos, no todos, algunos de los actores de esa delegación quisieran que Maduro se quedara hasta el 2024 y no hubiese referéndum revocatorio. Y yo creo que eso es malo para el país, porque Venezuela, con 3 años más de Maduro en el poder, va a sufrir muchísimo. Van a ser muchos los venezolanos que van a morir, van a ser muchos los que se van a ir como consecuencia de la tragedia humanitaria que Maduro le ha creado a Venezuela, y en consecuencia es fundamental que exista la oportunidad de que el pueblo venezolano lo juzgue. Así lo dijo el propio Chávez en su momento. Yo tengo por ahí un video, de los que ven mi cuenta de Instagram, por favor, los invito a que observen en mi cuenta de Instagram un video del señor Hugo Chávez, siendo presidente de la República, donde acepta la tesis de que debe irse a un referéndum a mitad de periodo. Yo invito desde aquí, y si alguien cercano a Maduro me está viendo, señor Maduro, ¿por qué usted tiene tanto temor y no permite que se abran las alamedas de la participación democrática, las autopistas, para que el pueblo de Venezuela se exprese libremente y diga si aprueba su gobierno o lo rechaza? Eso es democracia, y a eso es que nosotros estamos apelando, y por esa razón hoy estamos votando, para ejercitar el músculo democrático y para enviar un primer mensaje al país de que somos millones de ciudadanos los que no estamos de acuerdo con el Partido Socialista Único de Venezuela y su líder, el señor Nicolás Maduro. Doctor, como siempre, el tiempo en televisión es corto. Queremos saber, ¿ya votó? ¿Y cuál es su mensaje a los electores que lo están viendo en este momento? Bueno, de aquí voy a misa y de misa voy a votar. Así que todavía no he ejercido mi derecho, lo pienso hacer después de misa. Y mi invitación a todos es a que nos encomendemos al Señor en este día y que vayamos a votar para que ejerzamos la ciudadanía y los derechos que tenemos consagrados en la Constitución. Bueno, agradecido por su presencia aquí en Gochos TV, en nuestra transmisión Táchira Decide 2021. Nuestras pantallas están abiertas para que sigamos conversando en lo sucesivo de ese importante proceso que usted quiere adelantar, como es el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro en el año 2022. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego de eso estará con nosotros el candidato a la alcaldía de San Cristóbal, Leonardo Moncada. Ya volvemos.